Ya, buenas tardes mis hermanos. Bueno, siempre es un grato cuando el Señor me pone aquí para entregar la palabra, así que, como dicen los aviones, pónganse los cinturones porque la palabra viene con mucha turbulencia. ¿Ya? Así que afírmense ahí, vamos firmes para poder escuchar esta palabra. Ustedes ya escucharon la lectura, así que ya saben más o menos a lo que vamos. Esto es muy hermosa esta palabra. Así que bueno, estamos estudiando ya una serie de pasajes a la que hemos titulado especial Milagros de Jesús. Y el título de este sermón de hoy es El milagro del servicio. Hemos estado viendo entonces pasajes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo los domingos anteriores. Vimos la alimentación de los 5.000, la que empezamos, ¿cierto? En Marco, en el estudio de Marco. Jesús camina sobre el agua. La fe de una mujer sirofenicia, Jesús sana a un sordo mudo, Jesús alimenta a los 4.000, la levadura de los fariseos, Jesús sana a un ciego, la confesión de Pedro y lo que vimos el domingo pasado que fue la transfiguración de Jesús y cuando Jesús libera a un joven endemoniado. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo hasta hoy. Ahora veremos entonces cómo Cristo anuncia de nuevo su muerte y cuando Jesús le da vista a un ciego. Es lo que comenzaremos a enfocarnos en el mensaje de hoy. Pero antes, ustedes conocen a un cantante que se llama Romeo Santos, ¿cierto? Ya. Él una vez vino aquí al Festival de Viña, hace tiempo atrás, y causó una gran conmoción entre toda la gente porque era su momento, él estaba en todo su momento. Este cantante se denomina el rey de la bachata. Entonces cuando este joven apareció en el festival, salió sentado en un gran trono, con una corona puesta, ¿cierto? Como todo un rey, porque es lo que él representaba. Este artista, así como muchos otros, también pidió muchas exigencias cuando estaba en el festival, ¿cierto? Exigencias y servicios especiales. Muchos artistas hacen eso. Entonces, bueno, acostumbrado a la fama, él pedía y todos corrían y le servían lo que él quería. Entonces, hermanos, esta es la naturaleza del ser humano. Querer tener grandeza, poder y ser servido. Entonces yo le voy a poner una pregunta. ¿Cómo crees que te visualizan las personas que están a tu alrededor? ¿Como alguien que se enseñorea ante los demás? ¿O como alguien que ocupa un lugar como siervo? Vamos a orar entonces para que el Señor sea Él el que guíe esta prédica y esta hermosa palabra, el mensaje que viene hoy. Padre amado Señor, alabado sea tu nombre, Padre bendito. Primeramente te damos gracias, Señor, por este hermoso pasaje que vamos a ver este domingo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos traes aquí para congregarnos y poder escuchar tu mensaje, Padre amado. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra va a entrar en nuestros corazones y que sea de edificación para cada uno de nosotros, aquel que escuche. Gracias, bendito Padre. Dejo este sermón ante ti, Señor, que sean tus palabras las que salgan de mi boca y no yo, Señor. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver ahora cómo Cristo predice nuevamente su muerte.
¿ya? Así que los que están con Biblia me pueden ir siguiendo porque vamos a ir viendo los versos. Del verso 32 al 34, acá tenemos el anuncio de la muerte del Señor. En el verso 32 vemos cómo Jesús va con una determinación y con prisa a Jerusalén, sabiendo lo que allí le esperaba. Iba delante de los discípulos, dice la palabra, como conduciendo aquella marcha, pues los discípulos estaban asombrados, quizás porque veían en Jesús algo extraño que no comprendían, quizás, y los que iban detrás, porque iba mucha más gente también, venían detrás, tenían miedo. Ellos tenían miedo. Quizás se sentía en ese momento un ambiente tenso, un ambiente raro, quizás, no sé. Pero vemos aquí cómo Jesús demuestra la dependencia que deben tener en Él, ya que va delante de ellos. Asimismo, Jesús tenía prisa por cumplir con lo que el Señor le había enviado. Entonces Jesús tomó de nuevo a los 12 y les dijo lo que sucedería. ¿Qué sucede? Que una vez más aquí Jesús les anuncia a los apóstoles su muerte y una vez más los apóstoles no comprendieron. Por tercera vez, hermanos, Jesús les anunció lo que iba a pasar al final de su ministerio, de su muerte. Las otras 2 veces dice que debía morir, pero no les dice cómo. La primera vez fue en Marcos 8:31, cuando les anuncia. Les dice que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y sería rechazado, que lo matarían y a los 3 días resucitará. La segunda vez fue en Marcos 9:31, donde les vuelve a decir que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Y es más, tenían miedo de preguntarle. En este pasaje, hermanos, Jesús menciona que su muerte sería en Jerusalén. Pero este dato no había sido revelado antes. Anteriormente no se reveló dónde iba a ser. Entonces toma de nuevo a los 12 y les dice claramente y con detalles lo que iba a pasar. Que los líderes religiosos lo llevarán a los tribunales y que será golpeado, escupido y humillado. Les revela todo lo que iba a suceder en su último tiempo. Él conocía lo peor y lo más amargo, y por eso mismo se mostraba tan decidido. Cristo tenía perfecto conocimiento no solo de su muerte, sino de todo lo que iba dolorosamente él a padecer. Sin embargo, marchó al encuentro de la muerte con toda valentía. Si ustedes supieran que en tal lugar le sucedería algo terrible, ¿irían? Por supuesto que no. Esa es la respuesta más natural. Si me dicen que en tal lado me va a pasar algo terrible, que voy a morir incluso, obviamente yo no voy a ir para allá, ni siquiera me voy a querer acercar. Haríamos todo lo posible de evitar acercarnos siquiera un poquito a ese lugar. Eso es lo que nosotros haríamos. Porque el hombre tiene miedo a lo desconocido. Y la muerte, para el hombre, para nosotros, es algo desconocido. Y difícil también de enfrentarlo. Pero en nuestra naturaleza, por lo que vemos aquí en Jesús, un acto totalmente sobrenatural. Del verso 35 al 40, aquí ocurre una situación muy peculiar.
Hay una petición orgullosa y egoísta de los hijos de Zebedeo. Vamos viendo. Se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, e hicieron una petición a Jesús. Nótese aquí la presunción con que piden ellos. Ellos fueron delante del Señor como un niño que quiere que el padre le diga que sí antes de decirle lo que él quiere. Así es como ellos se acercaron. Papi, dime que sí y después te pediré una cosa. De esta manera ellos se acercaron a Jesús. Es decir, Señor, te pedimos humildemente que hagas exactamente lo que yo quiero que hagas. ¿Se dan cuenta cómo fue el tipo de petición, cómo ellos se acercaron? La misma historia está en Mateo 20:20, está en forma paralela. La diferencia es que ahí se especifica que hicieron la petición a través de mami. Aquí hay un dato interesante, que aunque la Biblia no especifica, Salomé, la madre de Santiago y Juan, que era hermana de María, la madre de Jesús aquí en la tierra, la tradición asigna a ella ese parentesco. No vamos a indagar en eso, pero es parte de lo que es cuando uno hace un estudio de la historia. Entonces eso los hace primos con Jesús. Santiago y Juan, primos con Jesús. Los haría así, ¿ya? Y si a eso le sumamos que junto con Pedro, ellos eran del círculo mismo, ¿cierto? Íntimo de Jesús. Entonces recordemos que Jesús siempre escogía a ellos tres, los apartaba a ellos tres. Entonces, con ese pensamiento de la idea predominante que tenía el pueblo, de que el Mesías instauraría pronto el reino de Israel, y lo vemos en Daniel 7:14, que dice: y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Ese versículo está en el Antiguo Testamento, en Daniel 7:14. Entonces, esa era la visión que tenían acerca de la llegada del Mesías. Entonces, la madre de ellos tenía prisa por asegurar los puestos de más alto rango para sus hijos en dicho reino. Es lo que la madre quería. Mami siempre está preocupada de asegurar a sus hijos. Para la mami, todos los hijos son mejores y los más lindos y los más inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? Que se acercaron de una manera orgullosa y peligrosa. Y lo peor para un cristiano, hermanos, lo peor es que el Señor haga todo lo que nosotros queremos que Él haga. Es lo peor. Es por eso que en las respuestas a nuestras oraciones, peticiones, pueden ser un sí, un no o un no todavía. Jamás debemos imponerle condiciones al Señor. Jamás. Entonces le hace una pregunta. Jesús dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? Vamos en el verso 37. Ellos dicen algo así como: es algo muy sencillo, muy simple, no pasa nada, solo queremos estar uno a cada lado de ti, uno a un lado y el otro lado, nada más, así como en un gabinete, porque algo así pensaban ellos que podría ser. Entonces esto es una petición increíble, increíble. Recién Jesús les estaba diciendo todo lo que iba a acontecer con Él. Él, aún así, ellos le decían que querían estar en una posición importante y pasar por lo mismo que Él, a pesar de lo que Jesús ya le había dicho que iba a acontecer. Pero esta petición no salió así de la nada, nada.
porque estaba la promesa que hizo Jesús durante el encuentro, cuando fue con el joven rico, unos versículos más arriba de lo que estamos viendo, en un pasaje paralelo del joven rico que está en Mateo 19, 28, Jesús dice, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor lo dice en Mateo 19, 28. Entonces, de ahí sacaron esa idea. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que parece que Santiago y Juan ya habían hecho todos los cálculos, ya tenían todo más o menos listo. Bueno, como somos 12, 6 a un lado, 6 al otro lado, ya. Queremos los puestos que están más cerquita. Entonces estaban con una idea así como un tanto rara. Pero esta petición era totalmente fuera de lugar. Pero no era la primera vez que surgía este asunto entre los discípulos. Cuando vemos en Marcos 9:33, cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado, que lo vimos la vez pasada, y los discípulos decían, ¿por qué no pudimos sacar nosotros a ese espíritu? Y Jesús le dijo, es que tiene que ser a fuerza de oración. Bueno, después de ahí se fueron a Capernaum, y en el camino los apóstoles iban discutiendo. Entonces, llegando Jesús le hace esta pregunta. ¿Qué venían discutiendo por el camino? ¿Y qué pasó con los apóstoles? Se quedaron callados, quedaron así como plop. Porque en el camino ellos venían discutiendo quién era el más importante. Hace poco el Señor acababa de decirles que el Hijo del Hombre sufrirá, lo matarán y después resucitará. Ellos habían estado peleando por ese puesto. Podemos decir que estos hombres, los apóstoles, confiaban en Jesús, confiaban en el establecimiento de su reino, sí, pero no entendían la naturaleza de ese reino, ni tampoco lo que implica seguir a un rey como Jesús. Y nosotros también, hermanos, debemos entender lo que implica seguir a un rey como Jesús. Repito, para que no se pierda, nosotros también debemos entender lo que implica seguir a un rey como Jesús. Es por eso que una de las razones por qué debemos congregarnos es porque necesitamos poner nuestras mentes y corazones en sintonía con lo que es el Evangelio, porque esa es la única razón que tenemos para contrarrestar ese bombardeo que recibimos de parte del mundo durante toda la semana. Y mucho más ahora que estamos en una generación que es hedonista y narcisista. Hedonista es tener una vida de placer. Todo lo que no me gusta o me molesta lo elimino de mi vida. Fuera. Yo quiero una vida fácil, que me acomode, rechazo todo lo que me incomoda y doy paso a lo que yo quiero y me place. Narcisista, bueno, Narciso es un personaje de la mitología griega. Estaba tan enamorado de sí mismo, pero tan enamorado de sí mismo, que un día vio su reflejo en un pozo de agua, y vio que era tan hermoso
que no aguantó más y quiso abrazarlo y se ahogó. Entonces, demasiado amor propio. Y eso es totalmente contrario a lo que es el Evangelio. Y eso hace, hermanos, que a veces hablemos en contra de los discípulos, que como todavía no entienden, si estaban con el mismo Jesús, con el mero mero, como se dice, ¿cierto? Estaban viendo y escuchando todo lo que hacía y aún así también se peleaban los puestos. ¿De verdad sorprende que los apóstoles reaccionen así? ¿Acaso nosotros no nos vemos reflejados en ese mismo espejo? Lo que pasa, hermano, es que hay personas suficientemente astutas que son capaces de disimular la indignación de que otros le vayan por delante. Algunos pueden ser sutilmente hipócritas en la realidad. Por ejemplo, ¿te molestó que le den ese puesto que tú tanto anhelabas a otra persona? No, para nada, no. Pero por dentro, ¿cómo estamos? Y más encima, si esa persona era tu gran competencia. Ningún ser humano voluntariamente, por naturaleza, asume la postura de un siervo. No somos así. Porque todos venimos infectados por la perspectiva de la grandeza que el mundo promueve. Pero los seguidores de Cristo deben estar atentos a estas cosas y erradicar ese sentimiento de su corazón. Lo que se puede rescatar de los apóstoles, de cómo vemos, cómo ellos se habían comportado, es que ellos sí tenían fe. Eran hombres de fe. Ellos creían que Jesús era el Cristo y que era un rey que iba a reinar y que ellos reinarían con él. Creían en el Señor. Y en el versículo 38 Jesús les hace una aclaración con respecto a la petición que ellos habían hecho. No saben lo que piden. Jesús sabía que ellos no sabían las implicaciones que trae lo que estaban pidiendo. Ellos querían una corona sin cruz. Ellos querían gloria sin sufrimiento. Ellos querían honra sin humillación. Y eso es imposible para los discípulos de Jesús. Pueden beber de mi copa y ser bautizados, les dice Jesús. En el Antiguo Testamento se usaba la figura de la copa como una referencia a experimentar el justo juicio de Dios. Beber la copa era sinónimo de recibir el castigo de la ira de Dios. Por eso en el huerto de Getsemaní, antes de que Jesús lo arrestara, la petición del Señor fue, si fuera posible, que no pase por mí esa copa, pero es tu voluntad, no la mía. Tenemos que estar dispuestos a identificarnos con Jesús en su sufrimiento y humillación, o nunca participaremos de la exaltación de su gloria. Ellos querían participar de la gloria de Cristo, pero no estaban dispuestos a asumir su humillación y sufrimiento. Entonces ellos responden después de la pregunta que le hizo el Señor. Sí, nosotros podemos. Sí, claro que podemos. Santiago y Juan estaban muy seguros de su propia fidelidad y de su propia fortaleza. Pero ¿qué pasó cuando arrestaron a Jesús? Todos los apóstoles salieron huyendo. Eso fue lo que sucedió cuando arrestaron a Jesús. Todos huyeron. Jesús dijo, la copa que yo bebo, beberán.
Es decir, Jesús dice que no puede asignarles el puesto, no puede, pero sí les puedo asegurar algo, que sí van a sufrir. Eso sí se los doy por seguro. El camino que lleva a la gloria debe pasar por la cruz, porque nosotros seguimos a uno que fue crucificado, muerto y resucitado, por lo que implica la intención de identificarse con Él en su humillación, de identificarse con el sufrimiento. Ese es el llamado de Cristo para los que quieren seguirlo a Él. Asumir ese costo. Y Jesús murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, y el perdón siempre tiene un costo. Todo eso debemos padecer si decidimos seguir a Jesús. Por ejemplo, si tú decides perdonar a alguien que te chocó el auto, es un ejemplo. Si tú lo decides perdonar, tú estás aceptando el costo de esa reparación de tu auto, porque lo perdonaste, pero tú vas a asumirlo. Jesús pagó ese costo por nosotros en la cruz y no lo merecíamos. Cristo no murió en el Calvario solo para darnos un ejemplo de amor, aunque no veremos, hermanos, en ninguna parte un acto de amor más grande como este. Pero su muerte en la cruz es mucho más que eso, mucho más. Es un pago de un rescate por nosotros, porque nosotros tenemos una deuda infinita y tenía que ser pagada por un pago infinito. Entonces, los puestos que ellos pedían ya están designados. ¿Cuáles son? Dios en el trono, Jesús a un lado y el Espíritu Santo en el otro lado. Y si ven en Apocalipsis 4, dice que rodeaban el trono otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza, la que deponían o sacaban postrándose delante del trono. Esos 24 ancianos son las 12 tribus y los 12 apóstoles. Ahí estaba el trono de ellos, no al lado del trono mayor, sino que dentro de los otros tronos. Por eso Jesús le dijo, sí, van a estar conmigo, van a estar conmigo. Del verso 41 al 45, acá vemos una lección acerca de la verdadera grandeza del reino. Aquí es donde Jesús les explica. Lo que Marcos estaba diciendo aquí, en el verso 41, es que los discípulos estaban furiosos y llenos de rabia contra Santiago y Juan, porque cuando escucharon la petición, se quedaron, ¿qué pasa? No, se enojaron. ¿Pero por qué se enojaron? Se indignaron, porque cada uno de ellos, cada uno de los apóstoles también buscaban preferencias para sí mismos. Se enojaron porque se le estaban pasando por delante. Ese fue el motivo de su ira y de su enojo. Así como en la fila del banco. Yo hace rato que no voy al banco, pero no sé si todavía se hacen esas filas enormes que a tiempo atrás se hacían, ¿sí? ¿Todavía? Bueno, cuando uno está en la fila del banco, esperando, y de repente ve que alguien se pasó por delante, o el otro, no, si yo le estaba cuidando al lado. ¿Nos da molestia? Claro que sí, claro que nos enojamos. Entonces, es un ejemplo duro, pero ellos se enojaron porque se le estaban pasando por delante. Al final de cuentas, los 12 apóstoles tenían el mismo problema que nosotros tenemos.
La influencia del mundo había llegado a ser un tremendo obstáculo para poder asimilar las enseñanzas y el ejemplo de Dios. Era un obstáculo. Pero vemos en el versículo 42 al 45 cómo Jesús les explica a los discípulos de una manera condescendiente y también a modo de amonestación. Y les dice, voy a leer, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús muestra aquí el abuso que se hace en el mundo por querer tener dominio y ambición de poder sobre los demás. Pero en la iglesia y en la vida de un cristiano no debe ser así. Debemos mantener una vida de servicio humilde y con eso glorificar a nuestro Señor. Y se usó Él mismo como modelo para que entendieran cuando dijo, porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Él se puso de ejemplo para que pudieran comprender. Él tomó la forma de siervo, como dice en Filipenses 2:7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En lugar de exigir homenaje con pompas y grandeza, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. De esta forma puso su vida en rescate de muchos. El concepto que el mundo tiene de grandeza es el tener poder, dominio y control sobre otros. Es grande el que puede mirar a los demás desde arriba. Y Jesús dice, ese pensamiento debe ser erradicado de la iglesia. El mayor debe ser siervo de los demás. La grandeza del reino de los cielos no se mide por la cantidad de personas que están por debajo de ti, sino por la cantidad de personas a quienes tú les sirves. Así se mide la grandeza del reino. Jesús tenía todo el derecho para venir con un séquito de ángeles para que le sirvieran. Pero Él no vino para ser servido, sino para servir. En Filipenses 2:3 dice lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Nuestra naturaleza es que nos gusta ser más servidos que servir, ser reconocidos. Los esclavos son seres invisibles. No buscan ser reconocidos, sino que cumplen el servicio. Así es como Jesús nos dice que debemos servir, siendo invisibles, sin buscar el reconocimiento. Hay una historia que yo escuché, a mí me encanta la historia, ¿ya? Vamos a ver si es que la puedo contar bien. Que a un pastor con experiencia, para no decir viejito, le pidieron que examinara a un joven que quería participar en unas misiones. Y el pastor dijo, claro, no hay problema, que venga. Le dijo, ven a mi casa, le dijo al joven, el pastor, a las 5 de la mañana para hacerte una entrevista. Era invierno y estaba nevando, ¿ya? El joven entonces llegó a las 5 de la mañana
le hicieron pasar a la sala de la casa de este pastor, el misionero, y tuvo que esperar en la sala hasta las 8 de la mañana. Finalmente, a las 8 de la mañana, el misionero, el pastor, el dueño, lo hizo pasar a su oficina y le preguntó: dime, ¿cuántos son 2 más 2? 4, dijo el joven. ¿Tú sabes deletrear la palabra panadería? Sí, la deletreó. Muy bien, hijo, te puedes ir. Y el joven se fue. Y el pastor mandó una carta a la agencia misionera que le había encargado esta. Le decía: este joven está completamente perfecto para irse al campo misionero. Yo lo cité a las 5 de la mañana, en pleno invierno, nevando, y él estaba aquí a las 5 de la mañana, lo cual dice que es un joven puntual y diligente. Me tuvo que esperar en la sala de la casa hasta las 8, lo cual me dice que es un joven paciente. Cuando llegué le hice las preguntas más estúpidas que podía hacerle a él y con toda humildad las respondió. No se sintió ofendido. Y cuando se fue lo miré por la ventana y él iba tranquilo y campante. Él estaba preparado para la obra misionera. Ese es el tipo de persona a la que Dios usa. No es a la gente muy capaz, a la que se cree que se las sabe todas, al que, no sé, está lleno, pero lleno de talentos y habla y todo. Dios decidió exaltar a los humildes, usar personas así. Hermanos, todos de alguna manera estamos infectadas con ese criterio que tiene el mundo de grandeza. Y ese criterio encaja perfectamente con el pecado. Ese pecado que aún tenemos en nuestro corazón. Queremos ser tratados como reyes, pero Dios mandó al verdadero Rey de Gloria, que asumió la posición de un siervo para sacarnos de esa esclavitud. En Apocalipsis 3:21 dice: al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Santiago y Juan no estaban tan equivocados, pero estaban esperando el cielo antes de tiempo y estaban buscando los puestos a la manera del mundo. Entonces, pasando al verso 46 al 52, donde vemos a Bartimeo que recibe un milagro por gracia. En este episodio que viene a continuación, también lo encontramos en Mateo, con la diferencia que habla de 2 ciegos. Mateo estaba presente cuando pasó este hecho, y no hay duda de que eran 2 ciegos. Pero Marcos resalta al ciego Bartimeo porque seguramente este era el que más se destacaba con sus gritos y sus escándalos. Al final lo importante es lo que viene descrito en el texto, no si habían 2 o 1, ¿ya? Este ciego estaba mendigando junto al camino y él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él era ciego, pero había escuchado de Jesús y había creído con fe. Y vemos que muchos le reprendieron y le decían: cállate, cállate, le decían. O sea, me imagino la gritadera que tenía este pobre hombre, como para que le dijeran cállate, si había una multitud de gente, ¿cierto? Para que lo pudieran escuchar. Jesús se detuvo. El ciego es tan insignificante para los demás, pero no para Jesús. Y dice: llámenlo. Jesús se detiene de todo y concentra su atención en este hombre con su necesidad específica. Este llamado para el hombre ciego de seguro supera el valor máximo de todas las limosnas que él había recibido en su vida. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?
Si se dan cuenta, hace la misma pregunta que le hizo a los discípulos anteriormente, hace un rato atrás. De la misma manera humilde. Sin embargo, la motivación de la respuesta era totalmente diferente. Acá tenemos un contraste en la petición que hicieron los discípulos y la petición que hizo el ciego. Por lo que debemos saber cómo nosotros planteamos nuestras peticiones al Señor. La fe de este mendigo hizo que la gracia de Cristo obre en este milagro de darle la vista. Y luego lo que hizo Bartimeo fue comenzar a seguir a Jesús por el camino. No es suficiente buscar a Jesucristo con una petición para recibir su ayuda en sanación y después de recibirla, alejarnos, sino que debemos continuar en seguirlo, ser agradecidos y mantenernos en su camino, edificándonos con su palabra. ¿Qué pasa aquí cuando dice Jesús, tu fe te ha salvado? Aquí Jesús hace el milagro por causa de la fe del ciego. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pedimos al Señor y no se cumple? ¿Será porque tuvimos poca fe? Si alguien no se sana, a pesar de nuestras oraciones, es porque no depende de la cantidad de fe que tengas, sino por la gracia y la voluntad del Señor en su gran misericordia. ¿Y qué es para nosotros? ¿O qué significa un milagro? ¿Qué significa un milagro? Según el diccionario, milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural del origen divino. Esa es la explicación de diccionario. Cuando pensamos en milagros, pensamos en algo grande, en algo súper extraño, raro a nuestro entendimiento. Jesús hizo milagros extraordinarios como restaurar cuerpos tullidos, dar la vista, dar la audición y muchos milagros a nivel de multitud, como fue la alimentación de muchas personas. Y milagros ya fuera de toda explicación y sobrenatural, como la resurrección de algunas personas ya consideradas muertas. En estos tiempos esperamos ese mismo tipo de milagros. Incluso hay mucha confusión acerca de lo que es un milagro, pero podemos ver milagros de Dios en todas partes, en situaciones cotidianas de nuestra vida. Recuerdo una película que se llama Milagros del Cielo. Los que no la han visto pueden verla, los que ya la han visto, no voy a hacer spoiler de la película, pero pueden darse cuenta lo que significa un milagro hoy en día. Y a mí pensar, hermanos, un milagro es algo más allá de la sanación de un cuerpo enfermo. El mayor milagro es la restauración de un corazón endurecido, transformarse al Señor. Aleluya. Porque así y solo así tenemos la sanación completa y la vida eterna que el Señor nos prometió. ¿Qué mayor ejemplo que el apóstol Pablo en su conversión? ¿Sí o no? El mayor milagro es la transformación de un corazón. Jesús obra sobre la base de una solicitud específica del hombre. La gracia de Dios no pasa por encima de la desgracia del hombre. No es que el Señor sea indiferente a esa desgracia, sino que usa esta desgracia para cambiar la vida de quien la padece. Es por eso que cuando pedimos al Señor por algo específico, la respuesta del Señor puede ser sí, puede ser no, o un no todavía, una espera. Concluyendo,
debemos recordar siempre que Jesús vino a dar su vida para mostrarnos un camino de servicio y amor sacrificial. Tenemos que reconocer nuestra falta de amor y dejarnos moldear nuestro carácter a través de su Espíritu Santo para poder ser humildes y serviciables como es Jesús. Dejemos que el Espíritu Santo nos moldee. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos como lo hizo con el ciego Bartimeo. Debemos tratar de identificar aquellas áreas de nuestra vida que no se encuentran en sintonía con el Evangelio y resistir a todo lo que el mundo insiste en meternos y alejarnos de Jesús, porque a nosotros nos gusta tener el control de todo. El camino a la victoria es el servicio. La victoria de Cristo se alcanza con el sufrimiento en la cruz. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el verso 45 es lo que realmente significa el cristianismo. Esa es la definición exacta y verdadera de lo que es el cristianismo, el verso 45. Entonces vuelvo a hacer la pregunta de inicio. ¿Cómo crees que te visualizan las personas que están a tu alrededor? ¿Como alguien que se enseñorea ante los demás? ¿O como alguien que ocupa un lugar como siervo? Oremos al Señor. Ay, Padre amado Señor, qué difícil, Padre. Qué difícil es que nosotros podamos hacer estos cambios a nuestra manera, porque nosotros tenemos esa naturaleza de querer tener ese control, de ser servidos. Padre amado, danos, Padre bendito, danos, Señor, ese amor, Señor, para ser humildes, Señor, y poder cambiar nuestros corazones, para poder transformarnos completamente, Señor. Gracias por estos desafíos que tú nos das, Señor. Porque sin ti, Señor, no podemos lograr nada. Te necesitamos todo el tiempo, Señor. Te necesitamos, Padre amado. Gracias, bendito Señor, por esta palabra. Gracias, Padre amado, por todo, Señor bendito. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Bien, bueno,